Elena contuvo el aliento al descubrir lo que la yegua agonizante protegía con feroz determinación bajo su cuerpo esquelético, un potro recién nacido, apenas respirando, cuya existencia desataría una batalla implacable contra el hombre más poderoso de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer llegaba lentamente a las vastas praderas de la hacienda El Roble. El sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos dorados, iluminando suavemente los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una fina capa de neblina matutina flotaba sobre la hierba, creando un paisaje casi mágico que contrastaba con la cruda realidad que se vivía en aquellos terrenos. La hacienda, propiedad del influyente terrateniente Ricardo Mendoza, había sido durante décadas símbolo de opulencia y poder en la región. Sus extensos campos albergaban a los mejores ejemplares equinos del país, caballos de raza pura cuidados con esmero para competiciones internacionales. Sin embargo, bajo el brillo de aquella fachada de éxito, existía una sombra que pocos conocían. Alma era una yegua alazana de 5 años con un porte majestuoso que alguna vez había sido el orgullo de la hacienda. Su pelaje, antes brillante como el cobre pulido, ahora lucía opaco y sin vida. Sus costillas se marcaban dolorosamente bajo su piel, evidencia de meses de negligencia y abandono. Lo que había sido un animal magnífico, entrenado para la gloria, ahora era apenas un fantasma de lo que fue. Todo cambió para Alma cuando, durante una importante competición regional, tropezó en el último obstáculo, cayendo estrepitosamente frente a cientos de espectadores. La lesión en su pata trasera izquierda fue grave. Los veterinarios fueron claros: Alma jamás volvería a competir. Para Ricardo Mendoza esto significaba una cosa: la yegua había perdido su valor. Un caballo que no compite no me sirve para nada, había dicho fríamente a su capataz Ernesto aquella misma noche. Quiero que desaparezca de mi vista. No me importa cómo, pero no quiero volver a verla. Ernesto, hombre de pocas palabras pero de corazón compasivo, no tuvo el valor de hacer lo que implícitamente le pedían. En lugar de sacrificar a Alma, la trasladó a un rincón olvidado de la hacienda, un sector de pastizales abandonados donde rara vez alguien ponía un pie. Allí, con los escasos recursos que podía desviar sin levantar sospechas, intentaba mantenerla con vida. Lo que nadie sabía, ni siquiera Ernesto, era que Alma estaba preñada cuando sufrió el accidente. El potro, fruto de un apareamiento planificado con uno de los mejores sementales de la región, debería haber sido otro trofeo para la colección de Mendoza. Pero ahora, tanto la madre como la cría que llevaba en su vientre habían sido condenados al olvido. Los meses pasaron con lentitud para Alma. Su lesión, sin los cuidados adecuados, nunca sanó completamente, dejándola con una cojera permanente. A pesar de todo, su instinto de supervivencia la mantenía en pie, pastando las hierbas secas que crecían en aquel terreno inhóspito. Con cada día que pasaba, su vientre crecía, y con él, una determinación feroz de proteger a la vida que llevaba dentro. En la madrugada de un día particularmente frío, entre relinches de dolor y un esfuerzo sobrehumano, Alma dio a luz a un pequeño potro. Era más débil y pequeño de lo que debería, pero sus ojos tenían un brillo de vida que conmovería hasta el corazón más duro. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Alma se incorporó y comenzó a lamer a su cría, limpiándola y estimulándola para que se pusiera de pie. El pequeño potro, al que mentalmente Alma parecía haber nombrado Esperanza, intentó incorporarse varias veces sin éxito. Sus patas, demasiado frágiles para sostener su pequeño cuerpo, cedían cada vez que intentaba levantarse. Alma relinchaba suavemente, como animándolo,
sin dejar de lamerlo y empujarlo con su hocico. Pero el destino tenía otros planes. A medida que avanzaba la mañana, Esperanza mostraba signos de debilidad cada vez más evidentes. Su respiración se volvía irregular y sus intentos por ponerse de pie eran cada vez menos frecuentes. Alma, percibiendo el peligro, comenzó a mostrar signos de desesperación. Relinchaba con más fuerza, intentando llamar la atención de alguien, de quien fuera que pudiera ayudar a su pequeño. Fue entonces cuando Elena, la hija de 17 años de uno de los trabajadores de la hacienda, escuchó los relinches desesperados mientras caminaba por un sendero cercano. Elena siempre había sentido una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos. A pesar de que su padre le había advertido innumerables veces que no se acercara a las zonas abandonadas de la hacienda, la curiosidad y preocupación pudieron más. Siguiendo el sonido de los relinches, Elena se adentró en los pastizales olvidados. Lo que encontró la dejó sin aliento. Allí, en medio de la hierba alta, yacía Alma, su cuerpo demacrado cubriendo protectoramente algo que Elena no podía ver claramente. La yegua levantó la cabeza al verla. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y súplica que Elena nunca había visto en un animal. «Tranquila, bonita», murmuró Elena, acercándose lentamente con las manos extendidas en señal de paz. «No voy a hacerte daño». Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Elena pudo ver lo que Alma protegía con tanto ahínco: un pequeño potro, apenas respirando, acurrucado bajo el cuerpo de su madre. La escena le rompió el corazón. Era evidente que Alma había dado a luz recientemente y que tanto ella como su cría estaban en peligro. Sin perder un instante, Elena sacó su teléfono celular y llamó a Miguel, el único veterinario del pueblo cercano y amigo de confianza de su familia. «Miguel, necesito tu ayuda urgentemente», dijo con voz temblorosa. «Estoy en los campos abandonados de la hacienda Mendoza. Hay una yegua en muy mal estado con un potro recién nacido. No creo que sobrevivan sin ayuda». Miguel, conocedor de la situación en la hacienda de Mendoza y del destino que solían correr los animales que ya no eran útiles, no dudó un segundo. «Voy para allá, Elena. Mientras tanto, intenta mantenerlos calientes y tranquilos. No los muevas, especialmente al potro». Elena colgó y, quitándose su chaqueta, la colocó suavemente sobre el pequeño potro. Alma la observaba con desconfianza, pero algo en la actitud de la joven parecía transmitirle que sus intenciones eran buenas. «Va a estar bien», le susurró Elena a Alma, acariciando suavemente su cuello. «Los dos van a estar bien, te lo prometo». Mientras esperaba la llegada de Miguel, Elena no dejaba de pensar en cómo una criatura tan magnífica como Alma había terminado en aquel estado deplorable. Recordaba haberla visto en su esplendor durante las competiciones que ocasionalmente presenciaba desde lejos. Alma había sido la estrella de la hacienda, un animal valorado en miles de dólares. Y ahora, abandonada a su suerte, luchaba por salvar a su cría con las pocas fuerzas que le quedaban. El tiempo parecía haberse detenido en aquel rincón olvidado de la hacienda. Alma, exhausta, había apoyado su cabeza en el suelo, pero sus ojos no se apartaban de Elena ni un segundo. La joven se había sentado a su lado, hablándole en voz baja, contándole historias, prometiéndole un futuro mejor. Era como si intentara infundirle esperanza con cada palabra. «Mi padre tiene un pequeño terreno», le contaba. «No es mucho, pero hay hierba fresca y un arroyo limpio. Podrías estar allí con tu bebé, lejos de todo esto». Elena sabía que estaba soñando despierta. Su padre jamás podría permitirse mantener a 2 caballos, y menos aún enfrentarse a Ricardo Mendoza, conocido por su temperamento vengativo. Pero en ese momento, bajo el sol de la mañana,
Con aquella yegua moribunda y su potro luchando por sobrevivir, Elena sentía que debía hacer algo, lo que fuera, para cambiar su destino. Media hora después, el sonido de un motor anunció la llegada de Miguel. El veterinario, un hombre de unos 40 años con el rostro curtido por el sol y manos ásperas de tanto trabajo, se acercó apresuradamente cargando su desgastado maletín médico. Al ver la escena, su expresión se endureció. Había visto muchos casos de maltrato animal a lo largo de su carrera, pero la imagen de aquella yegua esquelética protegiendo a su cría moribunda le provocó una mezcla de rabia y tristeza que apenas podía contener. «Es Alma, ¿verdad?», preguntó mientras se arrodillaba junto a Elena, la campeona de Mendoza. Elena asintió, sorprendida de que Miguel reconociera a la yegua, a pesar de su lamentable estado. «La atendí varias veces, antes del accidente», explicó Miguel abriendo su maletín. «Era un animal extraordinario. Lo que le han hecho es criminal». Con movimientos suaves pero seguros, Miguel comenzó a examinar primero al potro, consciente de que era quien corría mayor peligro. Alma, como si entendiera que aquel hombre estaba allí para ayudar, permitió que tocara a su cría, aunque no apartaba sus ojos vigilantes de cada movimiento. «Está severamente deshidratado y presenta signos de hipotermia», murmuró Miguel mientras palpaba el pequeño cuerpo. «Pero lo que más me preocupa es que no parece haber mamado. Sin el calostro, sus posibilidades son muy reducidas». Miguel extrajo de su maletín una jeringa con un líquido transparente y con cuidado lo inyectó en el cuello del potro. «Esto le dará algo de fuerza, pero necesitamos llevarlo a un lugar cálido y conseguir leche materna de inmediato». Luego se volvió hacia Alma. «Ella también está en un estado crítico. La deshidratación, la desnutrición y esa pata mal curada, es un milagro que haya logrado dar a luz». Elena sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se las tragó. No era momento de llorar, sino de actuar. «¿Podemos llevarlos a la clínica?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Miguel negó con la cabeza. «Alma no puede caminar hasta allí, y mover al potro sin ella sería demasiado arriesgado. Necesitamos traer ayuda aquí». Fue en ese momento cuando el sonido de pasos entre la hierba alta los alertó. Elena y Miguel levantaron la vista para encontrarse con el rostro preocupado de Ernesto, el capataz de la hacienda. «Sabía que algo así pasaría», dijo con voz grave acercándose. «Temía que no sobrevivieran». «¿Tú sabías que estaba preñada?», preguntó Miguel, incapaz de ocultar su indignación. Ernesto bajó la mirada avergonzado. «Lo sospechaba, pero cuando el señor Mendoza ordenó deshacerse de ella, no tuve el valor de mencionarlo. Pensé que sería su sentencia de muerte. Y en su lugar la trajiste aquí para que muriera lentamente», respondió Miguel con dureza. «Al menos le di una oportunidad», se defendió Ernesto. «Es más de lo que habría tenido si hubiera seguido las órdenes al pie de la letra». Elena, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. «Lo que importa ahora es salvarlos. ¿Puedes ayudarnos, Ernesto? Necesitamos traer agua, comida, mantas». El capataz miró hacia la casa principal de la hacienda, visible a lo lejos. Su trabajo, su sustento, dependían de la voluntad de Ricardo Mendoza. Pero al volver la vista hacia Alma y su cría, algo dentro de él se quebró. «El señor Mendoza está de viaje hasta mañana», dijo finalmente. «Puedo traer el camión hasta aquí y llevarlos a un lugar seguro. Hay un establo abandonado en la parte trasera de mi casa, lejos de miradas indiscretas». Miguel asintió agradecido. «Mientras tanto, necesito que traigas agua limpia y, si es posible, algún tipo de alimento para Alma. Algo suave, heno fresco sería ideal». Ernesto se alejó rápidamente mientras Miguel continuaba atendiendo al potro. Elena, por su parte,
Se había acercado aún más a Alma, acariciando suavemente su cuello y hablándole en voz baja. «Está asustada», dijo Miguel, observando la interacción, «pero parece confiar en ti. Los animales saben quién viene a ayudar y quién a hacer daño», respondió Elena, sin apartar la mirada de los ojos cansados de Alma. «Ella sabe que estamos de su lado». Media hora después, Ernesto regresó con su camión destartalado, acompañado de 2 trabajadores más de la hacienda, hombres de confianza que, como él, sentían que lo que se había hecho con Alma era una injusticia. «Traje agua, heno fresco y algunas mantas viejas», anunció Ernesto bajando del vehículo. «También conseguí esto». De una bolsa, extrajo un biberón grande lleno de un líquido blanquecino. «Es leche de lucero, una de nuestras yeguas que acaba de dar a luz hace una semana. No es calostro, pero es lo mejor que pude conseguir». Miguel tomó el biberón con gratitud. Esto podría marcar la diferencia. Con delicadeza, Miguel introdujo el biberón en la boca del potro, quien al principio no respondió. Elena contenía la respiración mientras Alma observaba todo con atención, como entendiendo la importancia de aquel momento. Tras unos segundos angustiosos, el potro comenzó a succionar débilmente. «Eso es, pequeño», alentó Miguel. «Bebe, necesitas fuerzas». Mientras el potro se alimentaba, los trabajadores prepararon el camión para el traslado. Colocaron paja fresca en la parte trasera y aseguraron las rampas para que Alma pudiera subir con el menor esfuerzo posible. «Va a ser complicado moverla», advirtió Miguel. «Está muy débil y esa pata le causa dolor. Además, el potro apenas puede sostenerse». «Tendremos que cargar al potro», sugirió Ernesto, «y ayudar a Alma a subir entre todos». El plan era arriesgado, pero no tenían alternativa. Con extremo cuidado, Elena y uno de los trabajadores envolvieron al potro en una manta y lo levantaron. Alma relinchó nerviosamente, intentando incorporarse para seguir a su cría. «Tranquila, Alma», le susurró Elena. «Vamos todos juntos. No te vamos a separar de tu bebé». Entre Miguel, Ernesto y el otro trabajador, ayudaron a Alma a ponerse de pie. La yegua temblaba por el esfuerzo, su pata lesionada apenas tocando el suelo. Paso a paso, la guiaron hacia el camión mientras Elena ya había subido con el potro en brazos. Ver a su cría arriba pareció darle a Alma la motivación que necesitaba. Con un último esfuerzo, logró subir la rampa, cojeando pesadamente hasta colocarse junto a su potro. Una vez asegurados, Ernesto cerró la parte trasera del camión y se dirigió al asiento del conductor. Elena se quedaría atrás, con Alma y el potro, mientras Miguel lo seguiría en su propio vehículo. «Si Mendoza se entera de esto, todos estamos en problemas», dijo uno de los trabajadores visiblemente nervioso. «Algunos problemas valen la pena», respondió Ernesto, encendiendo el motor. «Esto es lo correcto». Mientras el camión se alejaba lentamente de la hacienda, Elena no podía evitar pensar en las consecuencias que enfrentarían. Su padre podría perder su trabajo, Ernesto seguramente sería despedido, y quién sabe qué represalias tomaría Mendoza contra todos ellos. Pero al mirar a Alma, quien a pesar de su debilidad había logrado mantenerse de pie durante todo el trayecto, protegiendo con su cuerpo a su pequeño, Elena supo que no había otra opción. «Vas a estar bien», le prometió nuevamente, aunque esta vez con la ayuda que habían conseguido, sus palabras tenían más peso que antes. «Los dos van a estar bien». El camino hacia la casa de Ernesto era largo y lleno de baches, pero cada kilómetro que los alejaba de la hacienda Mendoza era un paso más hacia la libertad para Alma y su potro, una libertad que, horas antes, parecía imposible. El viaje hasta la casa de Ernesto, situada en las afueras del pueblo, duró casi una hora. Cada bache en el camino era una tortura para Alma,
quien a pesar del dolor se mantenía firme, su cuerpo sirviendo de escudo protector para su potro. Elena, sentada junto a ellos en la parte trasera del camión, no dejaba de acariciar a la yegua, susurrándole palabras de aliento que parecían calmarla. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. La casa de Ernesto era modesta, una construcción de adobe con techo de tejas rojas y un pequeño porche. Detrás, tal como había mencionado, se alzaba un viejo establo de madera, abandonado pero estructuralmente sólido. «No es mucho», se disculpó Ernesto mientras abría las puertas del establo, «pero está seco y resguardado del viento». Miguel, quien había llegado poco después en su propio vehículo, asintió apreciativamente. «Es perfecto para lo que necesitamos ahora». El interior del establo estaba sorprendentemente limpio para un lugar supuestamente abandonado. Había montones frescos de heno en un rincón, y aunque el suelo era de tierra, estaba nivelado y libre de piedras o desechos. «Lo mantengo en condiciones», explicó Ernesto ante la mirada interrogante de Elena. «Siempre pensé que algún día tendría mis propios caballos». Entre todos prepararon un espacio acogedor en una de las esquinas del establo. Extendieron mantas sobre el heno para crear una cama suave y colocaron recipientes con agua fresca y más heno para Alma. Miguel, mientras tanto, había comenzado a descargar su equipo médico del automóvil, preparándose para un examen más exhaustivo. El descenso del camión fue tan complicado como la subida. Alma, agotada por el viaje, apenas podía mantenerse en pie. Sus patas temblaban visiblemente y su respiración era cada vez más laboriosa. El potro, por su parte, seguía extremadamente débil, incapaz de sostenerse sin ayuda. «Necesito estabilizarlos lo antes posible», dijo Miguel mientras organizaba sus instrumentos sobre una mesa improvisada. «Alma está al límite de sus fuerzas». Con la ayuda de Ernesto y los otros trabajadores, lograron acomodar a Alma y su potro en la cama de heno. La yegua se dejó caer pesadamente, como si toda la fuerza que la había mantenido en pie hasta ese momento se hubiera agotado de golpe. Aún así, en un gesto que conmovió a todos los presentes, usó sus últimas energías para acercar a su potro contra su cuerpo, cubriéndolo parcialmente con su cabeza y cuello. «Es increíble», murmuró uno de los trabajadores. «Después de todo lo que ha pasado, sigue pensando solo en proteger a su cría». Miguel trabajó metódicamente, primero atendiendo al potro. Le administró más fluidos por vía intravenosa, vitaminas y un antibiótico preventivo. Luego examinó a Alma, prestando especial atención a su pata lesionada. «La fractura nunca se curó correctamente», explicó, palpando con cuidado el área inflamada. «Ha estado caminando con el hueso mal alineado durante meses. Es un milagro que no se haya roto por completo». Con la misma dedicación, limpió y trató varias heridas infectadas en el cuerpo de Alma, le administró suero y medicación para el dolor, y finalmente le colocó un vendaje alrededor de la pata lesionada. «Esto aliviará algo del dolor, pero no es una solución permanente», advirtió. «Necesitaría una intervención quirúrgica para corregir la fractura, y en su estado actual no creo que sobreviviera a la anestesia». Elena, quien no se había separado ni un momento de los animales, miró a Miguel con ojos suplicantes. «¿Van a sobrevivir?». El veterinario se quitó los guantes de látex con un suspiro. «El potro está muy débil. Las próximas 24 horas serán críticas. Si logra pasar la noche y comienza a mamar por sí mismo, sus posibilidades mejorarán significativamente». «¿Y Alma?», preguntó Ernesto. «Está deshidratada, desnutrida y agotada hasta el límite. La infección en sus heridas y el dolor crónico de la pata han debilitado su sistema inmunológico. Con cuidados adecuados, podría recuperarse, pero...».
Miguel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No puedo prometer nada. Ha luchado demasiado tiempo sola. Un silencio pesado se instaló en el establo. La gravedad de la situación era evidente para todos. No solo se enfrentaban a la posible pérdida de Alma y su potro, sino también a las consecuencias de sus acciones cuando Ricardo Mendoza descubriera lo sucedido. «Voy a quedarme con ellos esta noche», dijo Elena con determinación. «No voy a dejarlos solos». Su padre, Luis, quien había sido informado de la situación y acababa de llegar al establo, la miró con preocupación. «Elena, esto es peligroso. Si Mendoza se entera...» «¿Qué va a hacer, papá? ¿Despedirte? Ya estamos en eso. Además, técnicamente, él abandonó a Alma. Legalmente, podríamos argumentar que fue abandono animal. Las leyes no significan nada para hombres como Mendoza», respondió Luis, acercándose a su hija. «Tiene demasiada influencia en la región. Nadie se atrevería a llevarlo a juicio». Miguel, quien había estado escuchando la conversación mientras recogía su equipo, intervino. «Luis tiene razón, Elena. Mendoza es peligroso cuando se siente amenazado, y esto, sin duda, lo hará sentirse así». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Elena con un tono desafiante que sorprendió incluso a su padre. «¿Que los devolvamos a morir en aquel campo abandonado? ¿Que hagamos como si nunca los hubiéramos visto?». «No, por supuesto que no», respondió Miguel, su voz suavizándose. «Solo digo que debemos ser cautelosos, prepararnos para lo que vendrá». Ernesto, quien había permanecido en silencio durante la discusión, finalmente habló. «Mañana presentaré mi renuncia antes de que Mendoza regrese. Le diré que conseguí un trabajo mejor en otra hacienda, lejos de aquí. No sospechará nada si me voy así». «¿Y qué pasará con Alma y el potro?», preguntó Elena. «Pueden quedarse aquí el tiempo que sea necesario», respondió Ernesto. «Esta casa perteneció a mi padre y ahora es mía. Mendoza no tiene autoridad aquí». Miguel asintió, agradecido por la oferta de Ernesto. «Es lo mejor por ahora, mantenerlos ocultos mientras se recuperan. Después, ya veremos». A medida que la noche avanzaba, los demás se retiraron, dejando a Elena y Miguel en el establo con los animales. El veterinario había prometido quedarse al menos hasta la medianoche, monitoreando los signos vitales del potro y asegurándose de que tanto él como Alma recibieran las medicinas necesarias. Elena se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra la pared del establo, desde donde podía observar a Alma y su cría. La yegua, a pesar de su debilidad, mantenía un ojo vigilante, alzando ocasionalmente la cabeza para asegurarse de que su potro seguía respirando. «Es extraordinario», comentó Miguel, sentándose junto a Elena con 2 tazas de café que Ernesto les había preparado. «La fuerza del instinto maternal. Alma está literalmente al borde del colapso, pero sigue luchando». Elena tomó la taza caliente entre sus manos, agradeciendo el calor en aquella noche fresca. «No es solo instinto», respondió después de un momento. «Es amor. Míralos. Ella lo entiende. Sabe que su bebé la necesita». Miguel observó a la joven con una mezcla de admiración y preocupación. A sus 17 años, Elena mostraba una madurez y compasión poco comunes, pero también una determinación que, en este caso, podría ponerla en peligro. «Elena», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «quiero que entiendas que lo que está pasando aquí va más allá de salvar a estos 2 caballos. Estamos desafiando a un hombre poderoso y vengativo». Elena lo miró directamente a los ojos. «Lo sé, Miguel, y no me importa. Algunas cosas son más importantes que el miedo». En ese momento, un suave relincho atrajo su atención. El potro, quien hasta entonces apenas se había movido,
Estaba intentando acercarse más al cuerpo de su madre, buscando instintivamente su calor y protección. Alma, en respuesta, estiró su cuello para acercarlo más a ella, cubriéndolo parcialmente con su cabeza. «Tendremos que pensar en un nombre para él», dijo Elena, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Creo que eso puede esperar hasta estar seguros de que sobrevivirá», respondió Miguel, aunque también sonreía. «Sobrevivirá», afirmó Elena con una convicción que no admitía dudas. «Los dos lo harán, tienen que hacerlo». La noche avanzaba con una lentitud casi dolorosa. En el establo, iluminado tenuemente por un par de lámparas de aceite, Elena y Miguel se turnaban para vigilar a Alma y su potro. Cada hora, el veterinario tomaba los signos vitales de ambos animales, administraba medicamentos y ajustaba los vendajes. Elena, por su parte, se encargaba de mantener húmedos los labios del potro con una gasa empapada en leche y de susurrar palabras de aliento a Alma cuando la veía inquieta. Pasada la medianoche, el estado del potro empeoró repentinamente. Su respiración se volvió errática y superficial, y su pequeño cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Miguel, quien había salido momentáneamente para estirar las piernas, regresó corriendo al escuchar el grito alarmado de Elena. «Se está muriendo», exclamó la joven con lágrimas en los ojos. «Haz algo, por favor». Miguel actuó con rapidez, inyectando una solución de emergencia directamente en la vena del potro y envolviéndolo en mantas calientes. Alma, percibiendo el peligro, intentó levantarse, relinchando débilmente en señal de angustia. Elena tuvo que sujetarla con firmeza para evitar que se lastimara más. «Tranquila, Alma», le susurró, aunque su propia voz temblaba de miedo. «Miguel está ayudándolo. Tienes que confiar en nosotros». Durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas unos minutos, Miguel trabajó incansablemente para estabilizar al potro. Finalmente, los temblores cesaron y su respiración, aunque todavía débil, se regularizó. «Pensé que lo perdíamos», confesó Miguel, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Su cuerpo es demasiado frágil. Necesita nutrientes y anticuerpos que solo la leche de su madre puede proporcionarle». Elena miró a Alma, quien había vuelto a recostarse, pero mantenía su cuello estirado hacia su cría, como si quisiera alcanzarlo. «¿Crees que pueda amamantarlo pronto?» «Es nuestra mejor esperanza», respondió Miguel. «Pero Alma también necesita recuperar fuerzas. Es un círculo vicioso. El potro necesita la leche para sobrevivir, pero Alma necesita estar fuerte para producirla». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la lujosa hacienda El Roble, Ricardo Mendoza regresaba inesperadamente de su viaje. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando su elegante automóvil negro cruzó la entrada principal, iluminando con sus faros la fachada imponente de la casa principal. Mendoza, un hombre de 50 años, alto y de complexión robusta, con un rostro que reflejaba años de indulgencia y una mirada que helaba la sangre a quienes se atrevían a contradecirlo, había regresado antes de lo previsto debido a un negocio cancelado. De mal humor por el tiempo perdido, decidió dar un paseo nocturno por sus establos antes de retirarse a descansar. Como era su costumbre, recorrió las caballerizas inspeccionando a sus valiosos ejemplares. Todo parecía en orden hasta que, al pasar junto a la oficina del capataz, notó un sobre el escritorio. Lo abrió sin vacilar, frunciendo el ceño al leer el contenido. La renuncia formal de Ernesto, efectiva de inmediato. «¿Qué demonios?», murmuró dejando la carta sobre el escritorio. Algo no encajaba. Ernesto llevaba años trabajando para él. Nunca había mostrado signos de descontento. Una renuncia tan repentina, sin previo aviso, era sospechosa. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de Pedro,
uno de los guardias nocturnos de la hacienda. «Señor Mendoza, no lo esperábamos hasta mañana», respondió Pedro, claramente sorprendido. «Cambio de planes», cortó Mendoza secamente. «¿Dónde está Ernesto?» «Se fue hace unas horas, señor. Dijo que tenía un asunto familiar urgente». «¿Y se llevó algo con él? ¿Un camión? ¿Herramientas?» Hubo un breve silencio en la línea. «Tomó su camión personal, señor, y creo que también llevaba algunas mantas y provisiones». Mendoza apretó los dientes. Su instinto le decía que algo estaba ocurriendo a sus espaldas, y si había algo que no toleraba, era la traición. ¿Ha habido alguna otra actividad inusual hoy? Pedro dudó nuevamente. «Bueno, el veterinario Miguel estuvo aquí esta tarde, y la hija de Luis, el jardinero, también andaba por los campos traseros». «¿Los campos traseros?», preguntó Mendoza, su voz volviéndose peligrosamente suave. «¿Qué hacía allí?» «No lo sé, señor. Solo la vi pasar». Mendoza colgó sin despedirse. Los campos traseros eran una zona abandonada de la hacienda, un lugar que nadie visitaba sin razón. Y allí era donde, meses atrás, había ordenado llevar a Alma después de su accidente. Con paso decidido, se dirigió hacia los establos donde guardaban los vehículos todoterreno. Si sus sospechas eran correctas, necesitaría respuestas, y las necesitaría esa misma noche. De vuelta en el establo de Ernesto, la crisis había pasado momentáneamente. El potro dormía ahora con un sueño más tranquilo, su respiración más regular. Alma también descansaba, aunque mantenía un ojo entreabierto, vigilante. Elena, agotada por la tensión emocional, se había quedado dormida apoyada contra la pared del establo. Miguel la cubrió con una manta ligera y salió silenciosamente al porche, donde Ernesto fumaba un cigarrillo, su rostro sombrío iluminado brevemente por la brasa encendida. «Dejé mi carta de renuncia en el escritorio», dijo Ernesto sin preámbulos. «Ya no hay vuelta atrás». Miguel asintió, apoyándose en la barandilla del porche. «Hiciste lo correcto. Lo que Mendoza le hizo a Alma no tiene nombre». «Hay más», confesó Ernesto, su voz apenas un susurro. «Alma no es el primer caballo que Mendoza desecha cuando ya no le sirve. Ha habido otros». Miguel lo miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué les pasó?» «No lo sé con certeza», respondió Ernesto, apagando el cigarrillo contra la madera de la barandilla. «Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron vendidos a precios ridículamente bajos a compradores desconocidos. Nunca pregunté demasiado». «¿Por qué salvar a Alma entonces? ¿Por qué arriesgarte ahora?» Ernesto guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Porque me cansé de mirar hacia otro lado, porque cuando la vi a punto de dar a luz, sola y abandonada, me di cuenta de que yo era tan culpable como Mendoza. Mi silencio me hacía cómplice». Miguel puso una mano sobre el hombro de Ernesto en un gesto de comprensión. Ambos hombres permanecieron en silencio, contemplando la noche estrellada, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Dentro del establo, Elena se despertó sobresaltada. Por un momento, desorientada, no reconoció dónde estaba. Luego, al ver a Alma y su potro a pocos metros, los eventos del día regresaron a su memoria. Se acercó a ellos, arrodillándose para examinar al pequeño. Para su sorpresa, el potro estaba despierto. Sus ojos, aunque cansados, parecían más alertas que antes, y lo más sorprendente, estaba intentando incorporarse sobre sus patas temblorosas. «Miguel, Ernesto», llamó Elena, sin poder contener su emoción. «Vengan rápido». Los dos hombres entraron apresuradamente al establo, justo a tiempo para presenciar cómo el potro, después de varios intentos fallidos, lograba ponerse de pie por unos segundos antes de caer nuevamente sobre la paja. «Increíble», murmuró Miguel, acercándose para examinar al animal.
Tiene más fuerza de lo que pensaba. Alma, al ver los esfuerzos de su cría, intentó levantarse también. Con un quejido de dolor, logró incorporarse parcialmente, lo suficiente para alcanzar a su potro con su hocico, empujándolo suavemente como animándolo a intentarlo de nuevo. «Está tratando de ayudarlo», dijo Elena, con lágrimas de emoción en los ojos. «Miren, lo está guiando hacia ella». Efectivamente, el potro, siguiendo el estímulo de su madre, se arrastró torpemente hasta quedar bajo su cuello, protegido. Y entonces ocurrió lo que todos esperaban. Con movimientos instintivos, comenzó a buscar las ubres de Alma. «Si logra mamar», dijo Miguel observando atentamente, «sus posibilidades aumentarán significativamente». Durante los minutos siguientes, el pequeño luchó por encontrar su objetivo, mientras Alma permanecía inmóvil, como entendiendo la importancia de ese momento. Finalmente, con un movimiento certero, el potro se enganchó y comenzó a succionar débilmente. «Lo está logrando», susurró Elena, apretando la mano de Miguel con emoción. «Está comiendo por sí mismo». Un sentimiento de triunfo invadió el establo. Después de horas de incertidumbre y temor, este pequeño logro parecía una victoria monumental. El potro continuó mamando por unos minutos antes de caer exhausto nuevamente, pero el breve episodio había infundido nuevas esperanzas en todos. «Creo que podemos ser cautelosamente optimistas», dijo Miguel, revisando nuevamente los signos vitales del potro. «Su pulso es más fuerte y sus reflejos han mejorado». Elena sonrió, acariciando suavemente el cuello de Alma. «¿Lo ves? Te dije que lo lograrían». Sin embargo, la alegría del momento se vio interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Los tres se miraron con alarma. «¿Esperamos a alguien?», preguntó Elena, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Ernesto negó con la cabeza, su rostro repentinamente pálido. «Nadie sabe que estamos aquí excepto tus padres y los 2 trabajadores que nos ayudaron». El sonido del motor se detuvo a cierta distancia, seguido por el silencio. Luego, pasos acercándose lentamente hacia el establo. «Quédate con los caballos», ordenó Miguel a Elena, mientras él y Ernesto se dirigían hacia la puerta. La noche, que momentos antes había sido testigo de un pequeño milagro, ahora parecía cargada de una tensión amenazante que presagiaba peligro. Ernesto y Miguel se posicionaron frente a la puerta del establo, intercambiando miradas de preocupación. Dentro, Elena se había colocado protectoramente junto a Alma y su potro, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El silencio de la noche parecía amplificar cada sonido: el crujir de la madera bajo sus pies, la respiración agitada de Alma, el viento golpeando suavemente las paredes del establo. Finalmente, una figura emergió de la oscuridad. La luz de la luna reveló el rostro preocupado de Luis, el padre de Elena. «Papá», exclamó Elena, corriendo hacia él con alivio evidente. Luis la abrazó brevemente antes de dirigirse a los demás. Su expresión era grave, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y urgencia. «Mendoza ha regresado antes de lo previsto. Está buscando a Alma». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. Ernesto se pasó una mano por el rostro, intentando controlar su nerviosismo. «¿Cómo lo sabes?» «Pedro, el guardia nocturno, me llamó. Mendoza encontró tu carta de renuncia y está furioso. Ya inspeccionó los campos traseros y sabe que Alma no está allí. Ha estado interrogando a todos los trabajadores». Miguel miró hacia Alma y su potro, calculando mentalmente. «No podemos moverlos ahora. El potro acaba de alimentarse por primera vez y Alma apenas puede mantenerse en pie». «¿Crees que Mendoza sospecha que están aquí?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Luis negó con la cabeza. «No directamente, pero está siguiendo el rastro».
Sabe que Miguel estuvo en la hacienda hoy y que tú estabas en los campos traseros. Es cuestión de tiempo antes de que ate cabos. Entonces debemos estar preparados, dijo Ernesto con firmeza. Esta es mi propiedad. Mendoza no tiene derecho a entrar aquí sin mi permiso. Luis miró a su amigo con preocupación. Ernesto, sabes tan bien como yo que Mendoza no se detiene ante tecnicismos legales. Si cree que Alma está aquí, vendrá a buscarla, con o sin permiso. La gravedad de la situación pesaba sobre todos. No solo estaban en juego las vidas de Alma y su potro, sino también su propia seguridad y sustento. Mendoza era conocido por su temperamento vengativo y su influencia en la región. Tengo una idea, dijo Miguel después de un momento de reflexión. No podemos mover a Alma ahora, pero podemos hacer que Mendoza piense que nunca estuvo aquí. Mientras explicaba su plan, Elena regresó junto a los caballos. Alma la observó con sus grandes ojos oscuros, como si entendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. El potro, agotado por el esfuerzo de haberse alimentado, dormía plácidamente contra el cuerpo de su madre. «No te preocupes», le susurró Elena a la yegua, acariciando suavemente su cuello. «No dejaremos que Mendoza los separe de nuevo». Mientras tanto, en la hacienda El Roble, Ricardo Mendoza continuaba su búsqueda implacable. Después de inspeccionar los campos traseros y confirmar que Alma ya no estaba allí, había reunido a varios trabajadores en el patio principal. Su rostro, iluminado por las luces exteriores de la casa, mostraba una furia apenas contenida. «Quiero saber exactamente qué sucedió hoy», exigió, paseándose frente a los hombres con las manos en la espalda. «Y quiero la verdad». Los trabajadores permanecieron en silencio, evitando su mirada. Finalmente, uno de ellos, un joven que llevaba apenas unos meses en la hacienda, dio un paso al frente. «Señor, vi al veterinario Miguel y a la hija del jardinero en los campos traseros esta tarde. Parecían estar buscando algo». Mendoza se detuvo, mirando al joven con interés. «¿Y qué más viste?» «Nada más, señor», respondió el joven, tragando saliva nerviosamente. «Regresé a mis tareas después de eso». Mendoza entrecerró los ojos evaluando la veracidad de sus palabras. Luego se dirigió a otro trabajador, un hombre mayor que había estado en la hacienda por años. «¿Y tú, Ramón? ¿Viste algo inusual hoy?» Ramón, uno de los hombres que había ayudado en el rescate de Alma, mantuvo su expresión impasible. «No, señor. Estuve en los establos principales todo el día». Era una mentira, por supuesto, pero Ramón la pronunció con tal convicción que incluso Mendoza pareció aceptarla. Sin embargo, el terrateniente no estaba satisfecho. Algo le decía que la desaparición de Alma, la renuncia repentina de Ernesto y la presencia del veterinario estaban conectadas. «Quiero que busquen en toda la propiedad», ordenó finalmente. «Cada establo, cada cobertizo, cada rincón. Y cuando terminen aquí, quiero que vayan al pueblo. Pregunten en la clínica veterinaria, en las granjas cercanas. Encuentren a esa yegua». Los hombres asintieron y se dispersaron para cumplir sus órdenes. Mendoza se quedó solo en el patio, su mente trabajando a toda velocidad. No se trataba solo de recuperar a Alma, se trataba de principios. Nadie tomaba lo que le pertenecía, nadie desafiaba su autoridad. Sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos tonos, una voz ronca respondió: «Necesito que averigües dónde vive Ernesto, mi antiguo capataz», dijo sin preámbulos. «Y quiero esa información ahora». De vuelta en el establo de Ernesto, el plan de Miguel estaba en marcha. Luis había regresado a la hacienda para mantenerlos informados sobre los movimientos de Mendoza, mientras Ernesto y otro vecino de confianza trasladaban todas las evidencias del rescate, el camión, las medicinas, las mantas sucias, a un granero abandonado a varios kilómetros de distancia. Miguel, por su parte,
Continuaba atendiendo a Alma y su potro. La yegua mostraba signos de mejora. Su respiración era más regular y había comenzado a comer el heno fresco que Elena le ofrecía. El potro también parecía más fuerte. Había mamado 2 veces más y ahora dormía profundamente, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. Es asombroso lo que unas pocas horas de cuidado adecuado pueden lograr, comentó Miguel cambiando el vendaje de la pata de Alma. Pero aún tienen un largo camino por recorrer. Elena, quien no se había separado de los animales, asintió pensativamente. Miguel, si Mendoza los encuentra, ¿qué crees que hará? El veterinario terminó de asegurar el vendaje antes de responder. Mendoza ve a sus animales como inversiones, Elena. Alma ya no le genera ganancias, y el potro, bueno, sin los papeles adecuados, tampoco tiene valor comercial para él. Entonces, lo más probable es que intente deshacerse de ellos definitivamente, respondió Miguel, su voz grave reflejando la seriedad de sus palabras. No puede permitir que otros se beneficien de lo que él descartó. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La crueldad de Mendoza era bien conocida, pero pensar que podría lastimar deliberadamente a estos animales indefensos le resultaba incomprensible. No lo permitiremos, afirmó con determinación. De alguna manera, encontraremos la forma de protegerlos. Miguel sonrió ante su fervor juvenil, aunque en su interior sabía que enfrentaban un enemigo formidable. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que se recuperen lo suficiente para poder trasladarlos a un lugar más seguro cuando sea necesario. El sonido de un vehículo regresando interrumpió su conversación. Momentos después, Ernesto entró al establo, su rostro sombrío. «Todo está listo en el granero abandonado», informó. «Si Mendoza viene aquí, no encontrará ninguna evidencia de que Alma estuvo alguna vez en mi propiedad». «¿Y si insiste en revisar el establo?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Ernesto intercambió una mirada con Miguel. «Por eso necesitamos un plan B. He estado pensando. Conozco un lugar en las montañas, una vieja cabaña que pertenecía a mi abuelo. Está a varias horas de aquí, pero es remota y segura. Alma no está en condiciones de hacer un viaje así», objetó Miguel, «y menos aún el potro». «No ahora», concedió Ernesto, «pero si logran recuperarse lo suficiente en los próximos días». Su conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono. Era el de Miguel. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se tensó. «Es Luis», dijo antes de contestar. La conversación fue breve, pero cuando Miguel colgó, su rostro había palidecido visiblemente. «Mendoza ya sabe dónde vives, Ernesto. Está en camino». La noticia cayó como una bomba en el establo. Ernesto, Miguel y Elena se miraron con una mezcla de pánico y determinación. El tiempo se había acabado. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ernesto, ya moviéndose hacia la puerta del establo. «Luis dice que Mendoza salió hace unos 10 minutos. En su camioneta eso le da aproximadamente 15 minutos más antes de llegar aquí», respondió Miguel, calculando mentalmente. Elena miró hacia Alma y su potro. La yegua había percibido la tensión en el ambiente y estaba inquieta, sus orejas moviéndose nerviosamente. El potro, ajeno al peligro, seguía durmiendo plácidamente junto a su madre. «No podemos moverlos», afirmó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Tendremos que enfrentarnos a Mendoza». Miguel negó con la cabeza. «Eso sería desastroso. Mendoza tiene influencia en la policía local y podría argumentar que robamos su propiedad». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Elena, la desesperación tiñendo su voz. Ernesto, quien había estado reflexionando en silencio, habló finalmente. «Tengo una idea.
pero necesitaremos actuar rápido. Sin perder tiempo, el ex capataz explicó su plan. Era arriesgado, pero dadas las circunstancias, parecía la única opción viable. Miguel y Elena asintieron, dispuestos a intentarlo todo por proteger a Alma y su cría. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Ricardo Mendoza conducía su lujosa camioneta por el camino rural que llevaba a la casa de Ernesto. A su lado, uno de sus hombres de confianza, Joaquín, un individuo de aspecto intimidante cuyas funciones en la hacienda nunca habían sido del todo claras para los demás empleados. «El rastro está fresco», dijo Mendoza, sus dedos tamborileando impacientemente sobre el volante. «Si Ernesto cree que puede llevarse uno de mis caballos y salirse con la suya, está muy equivocado». Joaquín asintió silenciosamente. No era hombre de muchas palabras, pero su lealtad a Mendoza era incuestionable. En el asiento trasero de la camioneta una escopeta descansaba discretamente, cubierta por una manta. «No quiero problemas», continuó Mendoza, lanzando una mirada significativa hacia el arma. «Pero si es necesario, me aseguraré de que todos entiendan que nadie toma lo que me pertenece». El camino sinuoso y mal iluminado ralentizaba su avance, para frustración de Mendoza. Cada minuto que pasaba era una oportunidad para que Ernesto y sus cómplices escaparan o escondieran las evidencias. La idea de ser burlado por un simple capataz y una adolescente hacía que la sangre le hirviera en las venas. «Si encuentro a Alma allí», murmuró entre dientes, «me aseguraré de que Ernesto nunca vuelva a trabajar en ninguna hacienda de la región». En la propiedad de Ernesto, el plan estaba en marcha. Con una rapidez nacida de la desesperación, habían transformado el interior del establo. Miguel y Ernesto habían movido con sumo cuidado a Alma y su potro a una pequeña habitación contigua, oculta tras una falsa pared que normalmente servía como almacén de heno. Era un espacio reducido, pero suficiente para mantener a los dos caballos fuera de la vista por un tiempo. Elena, mientras tanto, se había encargado de eliminar toda evidencia de la presencia de Alma: jeringuillas usadas, vendajes manchados, restos de medicamentos. Todo fue rápidamente recolectado y escondido en un compartimento secreto bajo el suelo del establo. «Recuerda», dijo Ernesto a Elena, «si Mendoza insiste en inspeccionar el establo, actúa con naturalidad. No estamos escondiendo nada. Simplemente estamos cuidando de un potro enfermo que te regalé como agradecimiento por tu ayuda en la hacienda». Elena asintió, repasando mentalmente la historia que habían elaborado. En su versión, el potro en el establo era propiedad legítima de Ernesto, un animal que había adquirido legalmente hace meses de un criador en otra región. El hecho de que estuviera enfermo explicaría la presencia de Miguel y los medicamentos que pudieran quedar a la vista. «¿Y si quiere ver dentro del almacén?», preguntó, mirando nerviosamente hacia la falsa pared. «Esa puerta ha estado atascada durante años», respondió Ernesto. «Nadie puede abrirla sin la llave correcta y esa llave la tengo yo». Miguel, quien había regresado de la habitación contigua, añadió: «Les di un sedante suave. Alma estará tranquila y el potro seguirá durmiendo. Pero no durará mucho tiempo, así que esperemos que Mendoza no se quede demasiado». El sonido de un motor acercándose puso fin a su conversación. Los tres intercambiaron una última mirada de determinación antes de que Elena y Miguel se dirigieran hacia la casa principal, dejando a Ernesto solo en el establo para los últimos preparativos. La camioneta de Mendoza se detuvo frente a la modesta vivienda de Ernesto. Las luces delanteras iluminaron brevemente la fachada antes de apagarse, sumiendo nuevamente el lugar en la penumbra de la noche, apenas iluminada por una pequeña lámpara en el porche. Mendoza y Joaquín descendieron del vehículo, observando el entorno. La casa parecía tranquila, con algunas luces encendidas en el interior. A unos metros,
El viejo establo se alzaba como una silueta oscura contra el cielo estrellado. «Parece que tenemos visitas», comentó Mendoza, señalando con la cabeza hacia una motocicleta estacionada junto a la casa que pertenecía a Miguel. Con paso decidido, se dirigió hacia la puerta principal y golpeó con fuerza. Dentro, Elena y Miguel intercambiaron una última mirada antes de que el veterinario se levantara para abrir. «Miguel», saludó Mendoza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí a estas horas». «Ricardo», respondió Miguel con un ligero asentimiento. «Igualmente me sorprende verte. Creí que estabas de viaje». «Los planes cambian», replicó Mendoza, intentando mirar por encima del hombro de Miguel hacia el interior de la casa. «¿Está Ernesto? Tenemos un asunto pendiente». «Claro, está en el establo atendiendo un potro enfermo», respondió Miguel, manteniendo la calma. «Puedes pasar a buscarlo si quieres». Mendoza entró a la casa, seguido de cerca por Joaquín. Sus ojos se detuvieron en Elena, quien fingía leer un libro en la pequeña sala de estar. «Señorita Elena», saludó con una inclinación de cabeza. «Parece que estamos destinados a encontrarnos esta noche. Primero en mi hacienda, ahora aquí». Elena levantó la vista, esforzándose por mantener una expresión neutral. «Señor Mendoza, no sabía que había regresado a la hacienda». «Evidentemente», respondió él, su voz cargada de sarcasmo. «De haberlo sabido, quizás no estarías aquí ahora». La tensión en la habitación era palpable. Miguel se apresuró a intervenir. «Elena está ayudándome con un potro enfermo. Ernesto me llamó para una consulta urgente, y ella tiene buen mano con los animales». Mendoza arqueó una ceja, su mirada alternando entre ambos, como si evaluara la veracidad de la historia. ¿Un potro enfermo? ¡Qué coincidencia! Justamente venía a hablar con Ernesto sobre un caballo desaparecido de mi hacienda. ¿Un caballo desaparecido?, repitió Miguel, fingiendo sorpresa. No tenía idea. ¿Cuándo ocurrió? Hoy mismo, respondió Mendoza, su mirada afilada clavada en el veterinario. Una yegua alazana que, curiosamente, tú examinaste hace unos meses después de un accidente, y que, más curiosamente aún, Elena fue vista buscando en los campos traseros esta tarde. El corazón de Elena se aceleró, pero años de lidiar con animales asustadizos le habían enseñado a mantener la calma en situaciones tensas. «Estaba buscando hierbas medicinales, señor Mendoza. Mi abuela me enseñó a reconocerlas, y los campos traseros de la hacienda tienen algunas variedades difíciles de encontrar en otros lugares». Mendoza la observó detenidamente, como si intentara descifrar la verdad detrás de sus palabras. Finalmente, su atención se desvió hacia la puerta que daba al patio trasero. «Creo que iré a hablar directamente con Ernesto, si me disculpan». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta, seguido por Joaquín. Miguel y Elena intercambiaron una mirada rápida antes de seguirlos. El momento crítico había llegado. El establo estaba iluminado por un par de lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Ernesto, alertado por el sonido de voces acercándose, había terminado los últimos preparativos. En un rincón del establo, sobre un lecho de paja fresca, yacía un potro castaño de unos 3 meses de edad que había comprado legítimamente semanas atrás. El animal, aunque no estaba realmente enfermo, había sido tratado con un sedante suave para que pareciera lánguido y justificara la presencia del veterinario. Cuando la puerta se abrió de golpe, Ernesto se volvió con fingida sorpresa. Mendoza entró primero, seguido de cerca por Joaquín, cuya presencia silenciosa resultaba más amenazante que cualquier palabra. «Ricardo», saludó Ernesto con una calma que no sentía. «No esperaba verte por aquí a estas horas». Mendoza ignoró el saludo,
sus ojos recorriendo meticulosamente cada rincón del establo. Qué curioso que decidieras renunciar tan repentinamente, Ernesto, después de tantos años de servicio leal. Había estado pensándolo durante algún tiempo, respondió Ernesto manteniéndose firme. Creo que ya es hora de ocuparme de mis propios asuntos. Miguel y Elena entraron al establo en ese momento, manteniéndose discretamente cerca de la puerta. Elena no podía evitar lanzar miradas nerviosas hacia la falsa pared que ocultaba a Alma y su potro. Un relincho, un movimiento brusco, cualquier sonido podría delatarlos. ¿Y estos son tus propios asuntos?, preguntó Mendoza, señalando al potro castaño. No recuerdo que tuvieras caballos propios. Lo compré hace un mes a un criador de la Merced, explicó Ernesto con naturalidad. Siempre quise criar caballos. Ahora que estoy por mi cuenta, puedo dedicarme a ello. Mendoza se acercó al potro examinándolo con ojo crítico. El animal, adormilado por el sedante, apenas levantó la cabeza ante su presencia. Parece enfermo. Tiene una infección leve, intervino Miguel, dando un paso adelante. Nada grave, pero requiere atención. Por eso Ernesto me llamó. Mendoza lanzó una mirada escéptica al veterinario. ¿Y necesitabas a la señorita Elena para ayudarte con una simple infección? Elena tiene buena mano con los animales, respondió Miguel sin titubear, especialmente con los potros asustados. La tensión en el aire era casi palpable. Mendoza continuó su inspección del establo, deteniéndose ante cada detalle, cada sombra, como si esperara encontrar evidencia de la presencia de Alma. Sus ojos se detuvieron en la falsa pared, y por un momento terrible, Elena creyó que lo había descubierto todo. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó señalando hacia la pared. Ernesto se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Un viejo almacén. Lleva años cerrado, la cerradura está oxidada y la llave se perdió hace tiempo. Mendoza se acercó a la pared, pasando sus dedos por la superficie de madera envejecida. Del otro lado, a menos de 1 metro de distancia, Alma y su potro esperaban en silencio, el efecto del sedante manteniendo a raya cualquier sonido que pudieran emitir. ¿Te importa si echamos un vistazo?, preguntó Mendoza, aunque su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Como dije, está cerrado, respondió Ernesto. Pero si insistes, podemos intentar forzar la cerradura, aunque te advierto que la estructura es vieja y no me gustaría que se dañara. Estoy planeando restaurar todo el establo pronto. Mendoza pareció considerar la situación por un momento. Luego, inesperadamente sonrió. Era una sonrisa fría, calculadora, que no llegaba a sus ojos. No será necesario, Ernesto. Confío en tu palabra. El alivio que sintieron todos fue momentáneo, pues Mendoza añadió: sin embargo, hay algo que me intriga. Si estás tan interesado en criar caballos, ¿por qué no me compraste alguno de los míos? Sabes que tengo los mejores ejemplares de la región. No podría permitírmelos, respondió Ernesto sinceramente. Los precios de tus caballos están fuera de mi alcance. ¿Incluso los que ya no me sirven?, insistió Mendoza, su mirada afilada clavada en el ex capataz. Como Alma, por ejemplo, una yegua campeona en su día, pero ahora inútil para las competiciones. Podría habértela vendido a un precio razonable. Ernesto mantuvo la compostura, aunque sentía que cada palabra era una trampa. Nunca me ofreciste esa opción, Ricardo. Además, por lo que sé, Alma desapareció de los campos traseros donde la habías abandonado. Curioso que uses la palabra abandonado, observó Mendoza. Yo diría más bien reubicado. Y es aún más curioso que sepas exactamente dónde estaba. Era mi trabajo saber dónde estaban todos los animales de la hacienda, respondió Ernesto, sosteniendo la mirada de su antiguo jefe. La tensión entre ambos hombres era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo.
Elena contenía la respiración, consciente de que cualquier palabra equivocada podría desencadenar el desastre. Miguel, por su parte, se mantenía alerta, listo para intervenir si la situación se tornaba violenta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mendoza rompió el silencio. «Bien, Ernesto. Parece que todo está en orden aquí. Me alegra ver que has encontrado tu vocación». El repentino cambio de actitud tomó a todos por sorpresa. Mendoza dio un paso atrás como dando por concluida la visita. Sin embargo, antes de dirigirse a la puerta, añadió: «Pero debes saber que Alma es mi propiedad. Tengo los papeles que lo prueban. Si alguien la ha reubicado sin mi autorización, eso constituye un robo, y yo siempre recupero lo que me pertenece». La amenaza, apenas velada, quedó flotando en el aire. Mendoza caminó hacia la puerta, seguido por Joaquín, quien no había pronunciado una sola palabra durante toda la visita, pero cuya presencia había sido un recordatorio constante del poder de su jefe. Antes de salir, Mendoza se detuvo una última vez. «Una cosa más, Ernesto. Si llego a descubrir que me has mentido, que has tenido algo que ver con la desaparición de Alma, me aseguraré personalmente de que lo lamentes por el resto de tu vida». Con esas palabras, salió del establo. Los tres esperaron en silencio, conteniendo la respiración hasta que escucharon el motor de la camioneta alejándose por el camino rural. «Se ha ido», susurró Elena finalmente, dejando escapar un suspiro de alivio. Pero Ernesto no compartía su optimismo. «Solo por ahora», respondió, su rostro sombrío. «Volverá, y la próxima vez no se irá con las manos vacías». Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «No se ha creído nuestra historia. Está tanteando el terreno, reuniendo información. Debemos mover a Alma y su potro lo antes posible». Se dirigieron rápidamente hacia la falsa pared. Ernesto deslizó un panel oculto, revelando una cerradura que abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. La puerta se abrió, revelando el espacio reducido donde Alma y su potro habían estado esperando. La yegua, aunque todavía bajo los efectos del sedante, levantó la cabeza al verlos. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían preguntar si el peligro había pasado. El potro, acurrucado contra su madre, dormía profundamente. «Hay que reconocerlo», dijo Miguel examinando a ambos animales. «Son increíblemente fuertes. Cualquier otro caballo habría relinchado o se habría movido, incluso con sedantes». Elena se arrodilló junto a Alma, acariciando suavemente su cuello. «Es como si entendiera que debía permanecer en silencio», murmuró, una nota de asombro en su voz. «Lo que entiendan o no es lo de menos ahora», intervino Ernesto, cerrando cuidadosamente la puerta del escondite después de que todos salieran. «Lo importante es que no podemos quedarnos aquí. Mendoza volverá, probablemente con la policía y una orden de registro. Debemos adelantarnos a sus movimientos». «¿Pero cómo?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su rostro. «Alma apenas puede caminar, y el potro es demasiado pequeño para un viaje largo». Ernesto y Miguel intercambiaron una mirada significativa. «Tengo un plan», dijo finalmente el ex capataz, «pero necesitaremos ayuda, y será arriesgado». Mientras discutían los detalles del plan, ninguno de ellos notó la figura solitaria que observaba el establo desde la distancia, oculta entre los árboles. Joaquín, siguiendo órdenes de Mendoza, había regresado silenciosamente para vigilar la propiedad de Ernesto, y lo que vio, cuando Miguel abrió brevemente la puerta trasera del establo para dejar entrar aire fresco, fue suficiente para confirmar las sospechas de su jefe. Joaquín recorrió rápidamente la distancia que separaba su escondite de la camioneta estacionada a casi 1 kilómetro de la propiedad de Ernesto. Ricardo Mendoza,
Lo esperaba con impaciencia, fumando un cigarrillo que iluminaba intermitentemente su rostro en la oscuridad. ¿Y bien?, preguntó en cuanto Joaquín llegó a su lado. Tenía razón, patrón, respondió Joaquín, su voz apenas un susurro, a pesar de estar solos en aquel camino rural. La yegua está allí. La vi cuando abrieron la puerta trasera del establo. Y hay un potro con ella. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en el rostro de Mendoza. La confirmación de sus sospechas no solo validaba su instinto, sino que le daba la justificación perfecta para tomar medidas más drásticas. ¿Pudiste ver en qué condiciones está?, preguntó, arrojando la colilla del cigarrillo al suelo y aplastándola con la punta de su bota. No muy bien, patrón, pero está viva y parece que el potro también. Están escondidos en algún tipo de compartimento secreto dentro del establo. Mendoza asintió, procesando la información. Perfecto, ahora tenemos lo que necesitamos. Sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos breves tonos, una voz adormilada respondió: «Comandante Suárez, lamento molestarlo a estas horas», dijo Mendoza con falsa cortesía, «pero tengo un asunto urgente que requiere su atención». Mientras Mendoza explicaba la situación a su manera, omitiendo convenientemente detalles como el abandono de Alma o su intención original de deshacerse de ella, Joaquín esperaba pacientemente junto a la camioneta. La noche era clara. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, ajenas al drama que se desarrollaba bajo su luz. En el establo de Ernesto, la actividad era frenética. El plan que habían diseñado se había acelerado dramáticamente después de la visita de Mendoza. Ya no tenían días para prepararse. Ahora contaban solo con horas, quizás menos. «Necesitamos un transporte adecuado», explicaba Ernesto mientras ayudaba a Miguel a mover a Alma y su potro fuera del escondite. «Un camión con rampa y suficiente espacio para ambos». «Mi hermano tiene uno», dijo Luis, quien había regresado a la propiedad después de asegurarse de que Mendoza se había alejado lo suficiente. «Lo usa para transportar ganado. Puedo llamarlo ahora mismo». Elena, mientras tanto, se ocupaba de Alma. La yegua, aunque todavía débil, parecía más alerta ahora que los efectos del sedante estaban disminuyendo. Sus ojos seguían cada movimiento de la joven con una inteligencia que sorprendía incluso a Miguel. «Es increíble», comentó el veterinario mientras examinaba nuevamente la pata lesionada de Alma. «Después de todo lo que ha pasado, sigue siendo tan receptiva y dócil». «Confía en nosotros», respondió Elena, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Sabe que estamos tratando de ayudarla a ella y a su bebé». Como para confirmar sus palabras, Alma inclinó su cabeza hacia Elena, su hocico rozando suavemente la mejilla de la joven. Era un gesto tan lleno de gratitud y confianza que Elena sintió un nudo en la garganta. El potro, por su parte, había despertado y ahora exploraba torpemente su nuevo entorno. Sus patas, aún débiles e inseguras, lo hacían tambalearse, pero su curiosidad natural parecía impulsarlo a intentarlo una y otra vez. Cada cierto tiempo regresaba junto a su madre, buscando seguridad y alimento. «Necesita un nombre», dijo Elena de repente, observando al pequeño. «No podemos seguir llamándolo el potro». Ernesto, quien había estado revisando un mapa de la región, levantó la vista con una ligera sonrisa. «Tienes razón. ¿Alguna sugerencia?» Elena miró al pequeño animal, considerando. «Valor», dijo finalmente, «porque ha demostrado tener mucho a pesar de todas las dificultades». Los demás asintieron en aprobación. El nombre era apropiado, no solo para el potro, sino para toda la situación que estaban enfrentando. Luis regresó después de hacer una llamada. «Mi hermano está en camino», anunció.
Estará aquí en menos de 1 hora. Eso nos da tiempo para preparar todo, dijo Miguel, moviéndose eficientemente por el establo, organizando medicamentos y vendajes. Voy a administrarle a Alma otro analgésico antes del viaje. La pata le dolerá durante el traslado, pero al menos esto lo hará más soportable. Mientras el grupo se preparaba, Alma mantenía un ojo vigilante sobre Valor. Cada vez que el potro se alejaba demasiado o se acercaba a algo potencialmente peligroso, la yegua emitía un suave relincho que inmediatamente hacía que el pequeño regresara a su lado. Era un recordatorio constante del vínculo profundo entre madre e hijo, una conexión que había sobrevivido al abandono, la enfermedad y el peligro. ¿A dónde iremos exactamente?, preguntó Elena, ayudando a Miguel a empacar sus instrumentos médicos. A la cabaña de mi abuelo en las montañas, respondió Ernesto. Está a unas 3 horas de aquí, en un área remota con pocas casas alrededor. Tiene un pequeño establo y un prado vallado. No es gran cosa, pero estará a salvo de Mendoza, al menos por un tiempo. La idea de alejarse tanto de su hogar, de su familia, hizo que Elena dudara momentáneamente. Pero una mirada a Alma y Valor bastó para reafirmar su determinación. Estos animales la necesitaban, y ella no los abandonaría. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus pensamientos. Todos se tensaron, preparados para lo peor, pero el alivio fue evidente cuando reconocieron el viejo camión de ganado de Roberto, el hermano de Luis. «Ha llegado antes de lo esperado», dijo Luis, dirigiéndose hacia la puerta. «Eso es bueno. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor». Roberto, un hombre robusto de mediana edad con una sonrisa amable, entró al establo saludando a todos con un gesto de la cabeza. «Luis me contó lo básico por teléfono», dijo dirigiéndose a Ernesto. «Algo sobre una yegua maltratada y un potro recién nacido. No entré en detalles, pero si necesitan mi ayuda, aquí estoy». Ernesto le estrechó la mano con gratitud. «Gracias, Roberto. Es complicado y potencialmente peligroso». «Los amigos de mi hermano son mis amigos», respondió Roberto simplemente. «Y nunca me ha gustado cómo trata Mendoza a sus animales. ¿Dónde están los caballos?». Elena lo guió hacia donde Alma y Valor descansaban. Al ver al potro, los ojos de Roberto se suavizaron. «Es hermoso», comentó, manteniéndose a una distancia respetuosa para no alarmar a la yegua. «Y ella, a pesar de su estado, es un animal magnífico». «Lo es», confirmó Elena, «y ha pasado por mucho. Necesitamos llevarlos a un lugar seguro antes de que Mendoza regrese con la policía». No fue necesario decir más. Roberto entendió inmediatamente la urgencia de la situación. «Mi camión está listo. La rampa no es ideal para un caballo lesionado, pero entre todos podemos ayudarla a subir». Miguel, quien había terminado de preparar a Alma para el viaje, se acercó con expresión preocupada. «Hay otro problema. El camino hacia las montañas es largo y accidentado. No estoy seguro de que Alma pueda soportarlo sin empeorar su condición». Un silencio tenso se instaló en el establo. El tiempo se agotaba y las opciones eran limitadas. Fue entonces cuando una voz inesperada se unió a la conversación. «Conozco un lugar más cercano». Todos se volvieron para ver a Sofía, la esposa de Roberto, de pie en la entrada del establo. Era una mujer menuda, pero de presencia firme, con el cabello oscuro recogido en una trenza y ojos que reflejaban una determinación similar a la de Elena. «Mi familia tiene una pequeña parcela a unos 40 minutos de aquí», continuó, acercándose al grupo. «Está en un valle escondido, con un arroyo limpio y buenos pastos. Nadie lo visita excepto nosotros, y hay una cabaña sencilla pero funcional». «Sofía», comenzó Roberto, claramente sorprendido por la presencia de su esposa. «¿Cómo?» «Seguí tu camión», explicó ella simplemente.
Sabía que algo importante estaba pasando cuando saliste tan apresuradamente en medio de la noche. Su mirada se posó entonces en Alma y Valor, y algo en su expresión cambió, suavizándose notablemente. «Son hermosos», murmuró, acercándose con cuidado. Para sorpresa de todos, Alma no mostró ningún signo de inquietud ante la recién llegada, permitiendo que Sofía se acercara y acariciara suavemente su cuello. La decisión fue unánime. El refugio ofrecido por Sofía representaba la mejor opción, más cercano, menos accidentado y completamente fuera del radar de Mendoza. Con el tiempo apremiándolos, comenzaron los preparativos para el traslado inmediato. «Necesitamos hacer esto con extremo cuidado», advirtió Miguel mientras administraba a Alma un suave analgésico. «Su pata está mejor, pero sigue siendo un punto débil. Cualquier movimiento brusco podría empeorar la lesión». Entre todos prepararon el camión de Roberto. Colocaron paja fresca en el suelo para amortiguar el viaje y aseguraron las paredes laterales con mantas para evitar que Alma o Valor pudieran lastimarse durante el trayecto. Elena, por su parte, no se separaba del potro, quien parecía haber desarrollado un apego especial hacia ella. «Es como si supiera que estás de su lado», comentó Sofía, observando cómo Valor seguía cada movimiento de Elena con sus grandes ojos curiosos. «Los animales saben quién los ama de verdad», respondió Elena con una sonrisa triste, «y estos dos han sufrido demasiado como para no reconocer la bondad cuando la encuentran». El momento más crítico llegó cuando tuvieron que subir a Alma al camión. La yegua, aunque cooperativa, mostraba signos evidentes de dolor cada vez que apoyaba su pata lesionada. Miguel, Ernesto y Roberto se colocaron estratégicamente a su alrededor, listos para sostenerla si flaqueaba. «Vamos, Alma», susurró Elena, quien guiaba a la yegua desde el frente. «Solo unos pasos más». Como si entendiera lo que estaba en juego, Alma reunió sus fuerzas y con un esfuerzo visible subió la rampa. Una vez dentro del camión, se dejó caer pesadamente sobre la paja, su respiración agitada reflejando el dolor y esfuerzo que le había costado. Valor presentó un desafío diferente. El potro, demasiado joven para comprender lo que sucedía, se resistía a separarse del espacio que había llegado a considerar seguro. Fue Alma quien, con un suave relincho, pareció llamarlo. El pequeño, respondiendo al llamado de su madre, finalmente permitió que Elena lo cargara hasta el camión. Una vez asegurados los dos caballos, el grupo cerró cuidadosamente las puertas traseras. Ernesto y Miguel viajarían en la parte posterior con los animales, mientras Roberto conducía con Sofía a su lado. Elena y Luis seguirían en la camioneta de Ernesto, llevando los suministros médicos y alimentos necesarios. «Si nos detiene la policía, recuerden la historia», advirtió Ernesto. «Estamos transportando caballos legalmente adquiridos a mi propiedad en las montañas. Tengo los papeles falsificados de compra en mi bolsillo, por si acaso». Con esa última advertencia, la pequeña caravana partió en la oscuridad de la noche, dejando atrás la propiedad de Ernesto. No habían avanzado ni 10 kilómetros cuando vieron las luces de varios vehículos acercándose en dirección contraria. 2 patrullas de policía seguidas por la camioneta de Mendoza. «Agáchate», ordenó Luis a Elena, mientras disminuía la velocidad para no levantar sospechas. «Y reza para que no nos reconozcan». Elena obedeció, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse fuera del vehículo. Los segundos que tardaron las patrullas en cruzarse con ellos parecieron estirarse eternamente. Finalmente, los vehículos pasaron de largo, aparentemente sin percatarse de quiénes eran. «Van hacia tu casa», murmuró Elena, mirando por la ventana trasera cómo se alejaban las luces. «¿Crees que tengan una orden de registro?» «Probablemente.
respondió Luis, acelerando ligeramente una vez que los perdieron de vista. Mendoza tiene mucha influencia con la policía local, pero no encontrarán nada. Lo limpiamos todo antes de irnos. Mientras tanto, en la propiedad abandonada de Ernesto, Ricardo Mendoza observaba con creciente furia cómo los oficiales de policía registraban cada rincón del establo sin encontrar rastro de Alma o su potro. «Estaban aquí», insistió, señalando hacia la falsa pared que ahora estaba abierta, revelando un espacio vacío. Joaquín los vio con sus propios ojos hace menos de 2 horas. El comandante Suárez, un hombre de mediana edad con expresión impasible, se acercó a Mendoza. «No hay evidencia de que sus caballos hayan estado aquí, señor Mendoza. El lugar está limpio». «Por supuesto que está limpio», exclamó Mendoza, apenas conteniendo su rabia. «Los sacaron justo antes de que llegáramos». Suárez miró a su alrededor con ojo crítico. «Si es así, no pueden haber ido muy lejos. Un caballo lesionado y un potro recién nacido no pueden moverse rápidamente. Estableceré controles en los caminos principales y alertaré a las patrullas cercanas». Mendoza asintió, aunque su expresión dejaba claro que esperaba medidas más drásticas. «Quiero a mis caballos de vuelta, comandante, y quiero que los responsables de este robo paguen por ello». «Haremos todo lo posible, señor Mendoza», respondió Suárez diplomáticamente. «Pero debe entender que necesitamos pruebas concretas para proceder. Por ahora solo tenemos su palabra». Mendoza apretó los dientes, sabiendo que el comandante tenía razón desde un punto de vista legal. Pero él no estaba interesado en tecnicismos legales. Quería a Alma, no por su valor monetario, que era prácticamente nulo dado su estado, sino por principio. Nadie le robaba a Ricardo Mendoza y se salía con la suya. Alejándose del comandante, se acercó a Joaquín, quien esperaba discretamente junto a la puerta del establo. «Encuentra a mi informante en la policía», le ordenó en voz baja. «Quiero saber cada movimiento que haga Suárez, y prepara el todoterreno. Si la policía no puede encontrarlos, lo haremos nosotros mismos». A kilómetros de distancia, la pequeña caravana avanzaba por caminos secundarios, evitando deliberadamente las rutas principales. Roberto, conocedor de la zona, guiaba el convoy por senderos poco transitados, algunos apenas visibles entre la vegetación. En la parte trasera del camión, Miguel monitoreaba constantemente a Alma y Valor. La yegua soportaba estoicamente el viaje, aunque cada bache en el camino le arrancaba un leve temblor de dolor. Valor, por su parte, había encontrado refugio bajo el cuerpo de su madre, instintivamente buscando protección contra los movimientos del vehículo. «Es increíble», comentó Miguel a Ernesto, observando cómo Alma, a pesar de su propio malestar, mantenía una posición que permitiera a su potro viajar lo más cómodamente posible. A pesar de todo lo que ha sufrido, su principal preocupación sigue siendo proteger a su cría. Ernesto asintió, conmovido por la escena. Ese instinto maternal es algo que Mendoza nunca entenderá. Para él estos animales son solo inversiones, objetos. No puede ver lo que nosotros vemos. Tras casi 1 hora de viaje por caminos cada vez más estrechos y remotos, Roberto finalmente redujo la velocidad. «Estamos llegando», anunció a través de la pequeña ventana que comunicaba la cabina con la parte trasera. «El último tramo es un poco empinado, así que sujétense bien». El camión comenzó a descender por un sendero serpenteante que llevaba a un pequeño valle escondido entre colinas boscosas. Incluso en la oscuridad de la noche, se podía apreciar la belleza del lugar. Un arroyo de aguas cristalinas atravesaba el centro del valle, rodeado de pastos verdes y árboles frondosos. En un extremo apenas visible, se alzaba una modesta cabaña de madera.
Bienvenidos al Valle Escondido, dijo Sofía cuando finalmente se detuvieron frente a la cabaña. Ha pertenecido a mi familia por generaciones. Nadie viene aquí excepto nosotros. El descenso de Alma fue tan delicado como su ascenso. Entre todos lograron guiarla suavemente por la rampa hasta el suelo firme. La yegua, al sentir la hierba fresca bajo sus cascos, levantó la cabeza y aspiró profundamente, como si reconociera la promesa de libertad que ofrecía aquel lugar. Valor, liberado del confinamiento del camión, dio sus primeros pasos tentadores en el valle. Su instinto lo llevó a mordisquear la hierba, aunque aún dependía principalmente de la leche de su madre para alimentarse. «Les gusta», observó Elena, sonriendo ante la escena. «Por supuesto que les gusta», respondió Sofía, pasando un brazo por los hombros de la joven. «Es un lugar especial. Mi abuelo decía que el valle tiene propiedades curativas, que la tierra aquí sana las heridas del cuerpo y del alma». Mientras los demás descargaban los suministros y preparaban la cabaña para pasar la noche, Elena se quedó junto a Alma y Valor. La yegua, agotada por el viaje, se había recostado en la hierba, pero mantenía su cabeza erguida, vigilante. Valor, con la curiosidad propia de su juventud, exploraba los alrededores, nunca alejándose demasiado de su madre. En ese momento, iluminados por la luz plateada de la luna, Elena vio algo que la conmovió profundamente. Alma, usando su hocico, gentilmente guió a Valor de regreso a su lado, colocándolo bajo la protección de su cuerpo. El potro, obediente, se acurrucó contra ella, su pequeña cabeza asomando bajo el cuello de su madre. Era la imagen perfecta del amor maternal, de la protección incondicional que Alma ofrecía a su cría a pesar de su propio sufrimiento. Y en ese instante, Elena supo que, sin importar lo que sucediera, haría todo lo posible por defender esa conexión sagrada contra cualquiera que intentara romperla, incluso contra Ricardo Mendoza. Los días en el Valle Escondido transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con los eventos recientes. Alma, bajo los cuidados constantes de Miguel y Elena, mostraba signos evidentes de mejoría. Su pelaje, antes opaco y sin vida, comenzaba a recuperar su brillo natural. Las heridas infectadas sanaban gradualmente, y aunque su pata lesionada nunca volvería a ser la misma, el dolor parecía haber disminuido considerablemente. Valor, por su parte, florecía en aquel entorno. Con cada día que pasaba, el potro ganaba fuerza y confianza. Sus patas, antes temblorosas e inseguras, ahora lo sostenían con firmeza mientras galopaba por los pastos verdes, siempre bajo la atenta mirada de su madre. Su personalidad juguetona emergía, conmoviendo a todos con sus travesuras y curiosidad inagotable. Elena había decidido quedarse permanentemente en el valle, convirtiéndose en la cuidadora principal de ambos caballos. Su padre, Luis, aunque preocupado inicialmente, había comprendido y respetado su decisión. Le traía provisiones regularmente y la mantenía informada sobre los acontecimientos en el pueblo. «Mendoza sigue buscándolos», le contó durante una de sus visitas, casi 2 semanas después del rescate. «Ha puesto carteles ofreciendo recompensa por información sobre el paradero de Alma. Incluso ha contratado rastreadores privados». Ernesto, quien también se había refugiado en el valle tras renunciar definitivamente a su vida en la hacienda, escuchaba la conversación con expresión sombría. No se rendirá fácilmente. No es solo por los caballos, es por su orgullo herido. «Pero aquí están a salvo», afirmó Sofía con confianza. «Nadie conoce este lugar excepto nuestra familia, y los pocos que lo conocen jamás traicionarían su ubicación». La vida en el valle había adquirido una rutina agradable. Por las mañanas, Elena y Ernesto alimentaban a los caballos y limpiaban el pequeño establo que habían acondicionado.
Miguel visitaba el refugio cada pocos días para revisar la evolución de Alma y ajustar su tratamiento. Las tardes estaban dedicadas a paseos suaves por los alrededores, permitiendo que Alma ejercitara su pata sin forzarla demasiado. En uno de esos paseos, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Elena observaba a Alma y Valor desde una pequeña colina. La yegua pastaba tranquilamente mientras el potro correteaba a su alrededor, ocasionalmente regresando a su lado, como si necesitara confirmar que su madre seguía allí, vigilante y protectora. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz a su espalda. Era Miguel, quien acababa de llegar para su visita semanal. «Más que hermoso», respondió Elena, sin apartar la mirada de los caballos. «Es justo, como si finalmente el mundo estuviera en equilibrio para ellos». Miguel se sentó a su lado, compartiendo en silencio aquel momento de paz. «Alma es un caso extraordinario de resistencia», comentó después de un rato. «Cualquier otro caballo probablemente habría sucumbido a sus heridas y al abandono, pero ella tenía algo por qué vivir». Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Su instinto maternal la mantuvo viva. Incluso cuando apenas podía sostenerse, usaba sus últimas fuerzas para proteger a Valor. Mientras conversaban, no notaron la figura solitaria que los observaba desde el otro extremo del valle. Joaquín, el hombre de confianza de Mendoza, había seguido a Luis durante su última visita, manteniéndose a una distancia prudente y ocultándose entre la vegetación. Ahora, tras confirmar la ubicación exacta de los caballos, se retiraba silenciosamente para informar a su jefe. A la mañana siguiente, el valle amaneció envuelto en una fina neblina que daba al paisaje un aspecto casi mágico. Elena, quien había dormido en el pequeño establo para mantener vigilados a los caballos, se despertó con el sonido inconfundible de motores acercándose. Alarmada, salió rápidamente para avisar a los demás. Ernesto y Roberto, quienes también dormían en la cabaña, ya estaban afuera, alertados por el mismo ruido. «Son varios vehículos», dijo Roberto escuchando atentamente, «y vienen por el camino principal». No había duda de quién podía ser. Solo una persona tendría la determinación y los recursos para encontrar aquel lugar tan remoto. «Llévate a los caballos», ordenó Ernesto a Elena. «Hay un sendero oculto detrás del establo que conduce a una pequeña cueva en la montaña. Sofía te mostrará el camino». «¿Y ustedes?», preguntó Elena, el miedo evidente en su voz. «Nosotros los detendremos», respondió Ernesto con firmeza. «Ganaremos tiempo mientras tú pones a Alma y Valor a salvo». No había tiempo para discusiones. Con la ayuda de Sofía, Elena guió a Alma y Valor fuera del establo, hacia el sendero oculto entre los árboles. La yegua, sintiendo el peligro, seguía a Elena sin resistencia, mientras Valor trotaba junto a ellas, ajeno a la gravedad de la situación. Acababan de desaparecer entre la vegetación cuando el primer vehículo irrumpió en el claro frente a la cabaña. Era la camioneta de Mendoza, seguida por dos todoterrenos más pequeños. Del vehículo principal descendió el terrateniente con Joaquín y dos hombres más que Elena no reconoció. «Ernesto», gritó Mendoza, su voz cargada de furia contenida, «sé que están aquí, devuélveme lo que es mío». Ernesto, Roberto, Luis y Miguel formaron una línea frente a la cabaña, bloqueando el paso hacia el establo. «No hay nada tuyo aquí, Ricardo», respondió Ernesto con calma. «Este es un terreno privado. Te sugiero que te marches». Mendoza sonrió, pero era una sonrisa fría, desprovista de cualquier emoción positiva. «Siempre fuiste un pésimo mentiroso, Ernesto. Mi hombre los vio ayer. La yegua y el potro están aquí, y me los llevaré». «¿Para qué, Ricardo?», intervino Miguel, dando un paso al frente. «¿Para abandonarlos nuevamente? ¿Para dejarlos morir cuando ya no te sean útiles?».
Lo que haga con mis animales no es asunto tuyo, respondió Mendoza. La ley está de mi lado. Esa yegua tiene mis papeles, mi marca. La ley también castiga el maltrato animal, replicó Miguel. Y tengo documentación detallada del estado en que encontramos a Alma, abandonada, desnutrida, con heridas infectadas. ¿Crees que un juez verá con buenos ojos cómo trataste a un animal valioso después de que se lesionó? La mención de un posible juicio hizo que Mendoza vacilara visiblemente. Su reputación en la comunidad era importante para sus negocios y un escándalo público por maltrato animal podría dañarla irreparablemente. Hagamos un trato, propuso entonces. Dame al potro y pueden quedarse con la yegua. El potro no tiene mi marca aún, pero es descendiente de mi semental más valioso. Tiene potencial. No es negociable, respondió Ernesto firmemente. Ninguno de los dos. La tensión en el aire era palpable. Los hombres de Mendoza comenzaron a moverse amenazadoramente, listos para forzar su entrada al establo. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio. Un relincho potente, seguido por el galope de cascos acercándose. Todos se volvieron para ver a Alma emergiendo del bosque, galopando con una fuerza y determinación que contrastaban dramáticamente con su estado semanas atrás. Detrás de ella venía Elena, intentando detenerla sin éxito, y Valor, siguiendo fielmente a su madre. La yegua se detuvo a pocos metros del grupo, su cuerpo interponiéndose protectoramente entre los hombres y su potro. Su postura era desafiante, sus ojos fijos en Mendoza con una intensidad que dejó a todos momentáneamente sin palabras. Increíble, murmuró Miguel, asombrado por la transformación de Alma. La yegua que había encontrado moribunda en aquel campo abandonado, ahora se erguía orgullosa, dispuesta a enfrentarse a su antiguo torturador para proteger a su cría. Mendoza observaba la escena con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que nadie había visto antes en su rostro: respeto. Por primera vez, parecía ver realmente a Alma, no como una inversión fallida, sino como un ser vivo con voluntad propia. El silencio se prolongó mientras Mendoza y Alma se miraban fijamente, como si mantuvieran una conversación silenciosa que solo ellos podían entender. Finalmente el terrateniente retrocedió un paso. «Quédensela», dijo abruptamente, su voz apenas audible. «Quédense con los dos». Sin otra palabra, giró sobre sus talones y regresó a su camioneta, seguido por sus hombres. Antes de arrancar, miró una última vez hacia Alma y Valor, y por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Cuando los vehículos desaparecieron por el camino, una sensación de incredulidad se apoderó del grupo. Había sido así de fácil. Mendoza simplemente había renunciado a sus reclamos. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Elena, acercándose a los demás con Valor trotando alegremente a su lado. Miguel sonrió, mirando a Alma con renovada admiración. «Creo que incluso el hombre más duro no puede negar la fuerza del amor maternal cuando lo ve directamente a los ojos». Mientras el sol alcanzaba su cenit, iluminando el valle con una luz dorada, Alma se recostó tranquilamente en la hierba. Valor, siguiendo su ejemplo, se acurrucó bajo su cuerpo, protegido por el calor y la seguridad que solo su madre podía proporcionarle. Elena se sentó junto a ellos, acariciando suavemente el cuello de la yegua. En ese momento, con la amenaza de Mendoza finalmente disipada, los 7 espectadores humanos contemplaron en silencio la escena frente a ellos. Una yegua que había desafiado todos los pronósticos, protegiendo con su cuerpo lo más valioso que tenía, su pequeño potro llamado Valor. Y cuando Alma levantó la cabeza para mirarlos, había en sus ojos un mensaje claro que todos entendieron sin necesidad de palabras. Por ti, mi pequeño, enfrentaría al mundo entero una y otra vez.